Bueno, pues Saturno entra en un bucle en este momento que va a retroceder el 1 de septiembre, ingresa de nuevo a Piscis. Y es todo un tema porque desde que entró por primera vez en Aries, que fue el 25 de mayo del 2024, o sea, prácticamente el primer semestre del 2024 ha sido sorpresa tras sorpresa, mes tras mes. Es decir, que Saturno, que Júpiter, que Urano, ¿sí? Y fue como una serie de entraditas que tuvimos. Es algo así como cuando uno va a un restaurante y solo no pide plato fuerte, solo entradas. Y dice, no, tráigame esta, de esta, de esta. Y sí, bueno, en España pasa con las Las tapas, ¿no? tapas. Uno tapas al centro y bueno, entonces se llenan unas hartas cositas ricas, diferentes, de hartos sabores. Y esto fue lo que nos sucedió en el primer semestre del 2025. Para ahora, en este otro semestre, estos planetas que dieron la entrada se devuelven a cerrar un proceso, a cerrarlo del todo, para ya en el 2026 entrar de lleno. Este es el caso de Saturno, pasando entre el primer grado de Aries y devolviéndose hasta el grado 25 de Piscis. Muy importante, y precisamente eso es lo que vamos a analizar en estas madrugadas domingueras con Javier Aragón. Qué gustazo, amigo mío. Pues Juan, también el gusto es totalmente mío compartir aquí micrófono contigo, además de un tema que nos ha dado para mucho este 2025. Estuvimos martillando acerca de todo lo que es la entrada, demás, la salida, pero la ventaja que tenemos ahora, Juan, que yo siento que está muy marcada, es que ya huele, ya huele a Saturno en Aries. Antes era como, bueno, y saquemos conclusiones y miremos y aterricemos el tema y cómo puede ser desde el año pasado y por dónde va a entrar y qué lo acompaña, qué planetas van a estar acompañando la entrada inicial de lo que fue Saturno en Aries. Yo creo que unas fechas que nos ubican. Saturno venía de Piscis, zona que no es lo mejor para él, entonces entró con mucha fuerza en Aries. En mayo lo vimos que pudo hacer ese ingreso triunfal, ya está retrogradando, pero ahora se genera justamente ahí como un vacío, pero a la final un vacío que es evidente. Es un espacio que nosotros sabemos porque todo lo que pase con Saturno es muy claro. O sea, Saturno no deja tintas. Saturno no es Urano, Neptuno, Plutón, ni tiene su esencia. O sea, Saturno dice, ay, no, no te hagas, esto está acá. O sea, lo tienes al frente. Saturno es muy concreto. Es como muy, nos da esa capacidad de poder decir, sí, lo tengo acá. Ya que no lo quiera ver es otra cosa. Pero yo creo que desde ahí es donde va a partir estos meses o estos 3, 4 meses de lo que ha sido Saturno en Aries y esa bicocada que nos da, ya podemos saber dónde necesito reafirmar, dónde necesito ajustar, dónde necesito madurar, porque con Saturno no es tanto que nosotros no sepamos en nuestra vida, pero ¿de dónde será? ¿Qué será lo que tengo que ver? ¿Qué será lo que tengo que analizar? Sino que ahí lo tenemos al frente. Es muy fácil cómo me estoy sintiendo, dónde está mi lugar, dónde está mi posición, de cara a qué me voy a enfrentar, porque yo creo que es el último chance, ¿no? Es como el segundo tiempo cuando se define un partido que tú dices, ya el técnico dice lo que no se hace aquí, ya, ya no quedamos ni en las fotos, ya no vamos a quedar en ningún lado. Entonces hay que movernos porque si no actuamos en eso, y vamos a tener una fecha, creo que la fecha es el 1 de septiembre, ya ahorita estamos a días, y esto va a ser hasta el 14, ¿no, Juan? Más o menos, 14, por allá para la 13, 14 14 de febrero. de O sea, febrero son del como, 2026. son como 6 meses, 5 meses y medio que vamos a tener de sí o sí ya llegar a ese punto donde Saturno ya termina de apretar. Es que hay tantos ejemplos, ahí, Juan, como cuando aprietas algo que dice ya no le cae más gota, ya Saturno diciendo hasta aquí, porque el próximo apretón está hasta dentro de 30 años. Una cosa así va. El trapero. Sí, aprietas y esto ya es hasta la algo. Cuando tú ya le sacas el último punto a nuestra vida, es como ya sentir esa presión donde no hay retorno, donde ya es como si estos 6 meses Saturno diría, ya no mire para atrás. En muchas cosas no mires para atrás porque ya necesitas obligatoriamente casi que empujarse. Y muchos de nosotros vamos a ver que hay situaciones, bien sean amorosas, de pareja, de nosotros mismos, de salud, de temas de sentir o de temas de economía, de lo que fuere,
donde sentimos, Juan, que ya como que miramos atrás y decimos, no, esto ya no va a volver, ya no va a ser como antes. Y sí, es quizás esa sensación psicológica que da Saturno diciendo, ya es un punto en donde no te puedes devolver, no podemos ir hacia atrás, sino debemos ir adelante con lo que se ha vivido. Por eso digo que nos queda muy fácil entender como estos 3 meses, 4 meses atrás, cómo ha sido nuestra vida. Calculen ustedes de febrero para acá, marzo, abril para acá, cómo han sido estos meses y dónde siento yo que me falta construirme, que me falta formarme. Siento que por ahí es donde más contundente va a ser ese Saturno ahora retrogradando en Piscis. Qué bonita descripción que has hecho, Javier. Y de aquí voy a tomar unas palabras que pusiste sobre la mesa, que es lo concreto, darnos cuenta, Saturno, una evidencia, un hecho contundente. Eh, ¿Qué pasa? Saturno, el de los hechos contundentes, inicia un ciclo entero cuando entra en Aries. General, a nivel humano, a nivel de nuestra cultura humana, en general se siente el inicio de un ciclo de las evidencias, de las realidades. Esto sucedió el 25 de mayo, entrando por primera vez en el grado cero de Aries, que desde hacía 29 años no entraba a ese grado cero. ¿Sí? Entonces ahí pone en evidencia. Es decir, arranca un nuevo ciclo, pero para arrancar un nuevo ciclo necesitamos cerrar un viejo ciclo. Y ahí es donde está el problema. ¿Sí? Y eso es Piscis, el cierre, la síntesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Saturno puso en evidencia que hay cosas que ya tuvieron su tiempo, que se acabó el tiempo, que se agotaron. Como decías el trapero, exprimo y exprimo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Con todo y la evidencia, muchas veces no lo quiero aceptar. E incluso sentimos, tenemos una sensación de culpa, Piscis, en Saturno entrando en Piscis, de que esto se terminó por algo que hice, dejé de hacer, o por no haber tenido la suficiente atención en un momento determinado. Ahora, lo que hay que entender es que Saturno va a estar en los próximos 6 meses, del 1 de septiembre al 14 de febrero del próximo año, haciendo una recapitulación de 5 grados de Piscis. Ojo, 5 grados de Piscis, no 360 grados del zodiaco, ¿sí? Es decir, por lo que tú hagas en estos 5 grados de Piscis, no puedes recuperar un tiempo perdido. Lo que sí puedes hacer es enduelar, doler una situación que no se hizo en su momento. Si yo no quiero, porque las evidencias me lo ponen de frente, y si no quiero enduelar esos procesos, lo que puedo terminar haciendo es que el nuevo proyecto que arranque no arranque libre y con capacidades, sino arranque con la necesidad de redimir unas situaciones que no hice o que no hicieron tampoco conmigo. Entonces me puedo quedar en esos 5 grados haciendo una síntesis y más bien soltando, enduelando, poniendo en evidencia el proceso o haciendo todo lo posible como el hijo que tiene un padre con una enfermedad crónica difícil y anula su vida por cuidarlo. Y entonces es una forma de estar diciendo, no acepto la situación y sigo viviendo en un imaginario, ¿sí? O viceversa, los, eh, el nido vacío que no lo acepto o que seguramente por tener unas falencias en el proceso de los 29 años, ¿sí? Por haber tenido unas falencias, entonces me autosacrifico y evito que ese proceso llegue a mi vida, tratando con todo mi poder y mi fuerza y mi culpa de solventar cosas que, pues que yo lo que necesito es enduelarlas. Decir, en ese momento no lo hice, lo acepto y sigo adelante, porque si no, entonces como en ese momento no lo hice, me quedo, me quedo pegado a tratar con culpa y con unos cuidados ya fuera de tiempo de hacer lo que no hice en 20 años, en 30 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de interesante este Saturno devolviéndose? Y es una gran oportunidad para más bien hacer una síntesis y un cierre consciente
con las evidencias que me trae la vida, las evidencias, y ya decir, lo que se hizo, y acepto las consecuencias de lo que se hizo, ¿sí? Y eso me va a permitir, con ese duelo que haga allí, arrancar con un Saturno en Aries, con un nuevo proyecto, el 14 de febrero, más libres. ¿No? Prácticamente esa propuesta que trae, esa propuesta que tú estás traduciendo de Saturno es muy, hay dos formas, sacrifico o siento que el mundo me sacrifica, una de dos. Entonces es como Saturno ahí en ese punto donde dice, elija usted cómo quiere vivir esto porque solo hay dos caminos. Y eso es típico de Saturno. Saturno, es más, dos es demasiado. Como que dos es mucho para Saturno. Hay una manera de vivir esos procesos a los que me niego con culpa y voy a sentir que la vida es cruel conmigo y lo que tú dices y la impotencia, típicos últimos grados de Piscis, último decanato de Piscis y ese bucle ahí y Saturno demasiado trillador, demasiado exigente, autoexigente, además que ya nos mostró algo, digamos que este 2025 ya mostró a cada uno de nosotros, nos mostró una partecita de Aries y se devuelve y como que está diciendo, es ese zigzag que siempre hemos hablado de la retrogradación y vuelve a decir hay algo mejor, hay algo que se puede hacer, pero se necesita cortar porque el problema con esto, Juan, es que si no hacemos nosotros ese sacrificio, que puede llegar a ser muy redentor también y muy resiliente, si no hacemos eso, primero sentimos que la vida lo hace con nosotros y duele más. Primero, digamos que se convierte en un sufrimiento. Y lo otro es que cuando ya Saturno esté en pleno, en los próximos 2 años, es como si no hubiera tiempo, como si la vida nos va a ocupar tanto con un Saturno próximamente 2 años y medio en Aries, donde se va a quedar como ahí, como ahí estancado, como con esa fuerza, porque ya vamos a estar en el nuevo, queramos o no, la vida nos va a empujar a lo nuevo. Y ya cuando llegue Saturno en Tauro es donde cobra, digamos, adelantándonos 2 años y medio. Necesitamos hablar de este espacio, la importancia de este espacio para saber qué ocurre y cuándo voy a pagar o viceversa, cuándo voy a recibir Saturno en Tauro, 2 años y medio, porque ahí es la cuenta de cobro, ¿no? Llega Saturno a la caja registradora de nuestra vida, que es Tauro, que es el recurso, y dice, esto lo hiciste allí, entonces toma, cobra, ¿no? Pasa su cheque posfechado que tiene pendiente del bucle que pasó ahí que no se hizo. Entonces van a ser 2 años y medio donde la vida nos va a llevar y nos va a exigir tanto cuando ya Saturno esté en febrero del próximo año directo en Aries. Y es como decir, no, ya nos devolvimos, ya hicimos, ya pasó. Es ese no contundente donde no hay otra alternativa que aceptarlo. Ya no hay tiempo de volverse a pensarlo, a meditarlo, a analizarlo, ya no. Entonces, mira qué importante este cierre de año que estamos teniendo con el momento ahora que nos pide Saturno. Y esto es fácil identificarlo. Cada uno de nosotros miremos cuál es la parte que no está funcionando, cuál es la parte no funcional de tu vida en este momento, qué es lo que le hace falta, cuál es la mesa que le hace falta una pata. Ahí está, ese es Saturno, o sea, es tan evidente como que tú dices, ay, ¿cuál será la mesa que le falta? No, tú miras y te das cuenta que es esto. Y si ya eres consciente de eso, llámese pareja, llámese economía, llámese hogar, llámese hijos, ya lo viste, ya lo identificaste, eso es Saturno ahí en este momento, ahí. ¿Qué puedes hacer? Porque con Saturno es hecho, Saturno es, bueno, esto está acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito yo? Necesito una terapia, necesito un psicólogo, necesito ir al médico, necesito un nutricionista. Para solucionar esto necesito hacer un duelo, para hacer esto necesito de una tecnología nueva. ¿Qué necesito? Es como Saturno diciendo, revisa este punto que ya está ahí y necesitamos ajustarlo, necesitamos hacer algo con eso. Cabe aclarar que Saturno también, Juan, acá en este momento, no es tanto que solucione, porque Saturno no se caracteriza por solucionar al humano nada, por el contrario. Saturno muestra, pero no es que el tránsito de Saturno retrogradando en Piscis estos 6 meses me vaya a solucionar, no, no va a solucionar nada. Saturno ahí apenas va a mostrar en cada uno de nosotros de manera muy consciente, mire esto, porque cuando esté en Tauro 2 años y medio se la cobro. Es como ese papá que nos está diciendo en ese momento, cero y van dos. Usted ya sabe que y ya me debe dos. Llegará su momento de, esto es demasiado bonito interpretarlo desde ahí porque ¿para qué lo hago?
para que no lo confundamos con el tránsito de otros planetas, como hemos venido hablando tanto de Urano, Neptuno y Plutón, que son temas que se manifiestan y se dan. Saturno no soluciona, Saturno dice, usted lo tiene que hacer. Usted debe hacer esto, solamente hago hincapié de mostrarle esto, pero usted tiene que buscar las piezas, usted tiene que darse cuenta si lo que tiene que vender es este carro, lo que tiene que vender es esta casa, si lo que tiene que hacer es esta carrera, si lo que tiene que hacer en este momento, la pata que le hace falta a la mesa es ponerse a estudiar, si necesita hacer esto, pero yo no lo voy a hacer por usted. Por eso es muy contundente a la hora, Saturno rige la estructura del yo, ese momento de donde, es como si la vida también al momento de nacer. El bebé saca fuerzas de donde no las tiene y es una fuerza que lo empuja, pero a la final el bebé debe también hacer las veces para poderlo sacar, para poder nacer, para hacer esa fricción, que por lo traumático que es la logramos olvidar. Entonces creo que ahí es donde estamos en ese punto de renuncia. Renuncia, pero al mismo tiempo con conciencia porque ya sabemos cuál es la pata que le falta a la mesa. Hay una en algún área de nuestra vida y si creemos que no, si de pronto alguien que esté viendo este live diga, pero no, en este momento todo está bien, está el trabajo, está la pareja, no estás viendo la mesa, estás viendo todas las mesas así puestas y dices, no, todas las mesas están completas, pero hay que mirar por debajo, porque hay una que hay una que le falta una pata. Es decir, necesitamos ser como muy, algunos ya sabemos dónde está esa pata cojeando y estamos ya con el taladro, con el serrucho, mirando cómo se le empareja, cómo le hacemos algo para que esto se sostenga. Yo creo que ahí es el punto más fácil de encontrarlo, ¿no? En la vida. Qué, qué bonita interpretación esta que haces de las patas mirar por debajo de las mesas, ¿no? Eh, Mira, Javier, y es que todo lo que entra en Aries es evidencia. Y Saturno, que son hechos, es la evidencia de los hechos, la evidencia del tiempo. Mm, ¿Cuántos estamos dispuestos a enfrentar que el tiempo se lleva todo, nos trae todo, pero también se lleva la juventud, se lleva la salud, se lleva a nuestros hijos, se lleva los buenos tiempos, los malos tiempos también se los lleva. Porque no solamente son las cosas buenas y agradables. Y poner en evidencia eso, fíjate, es poner en evidencia, no sé, yo desde que cumplí como 45 años tal vez, no, desde los 40, empecé a tener presbicia y me puedo hacer el loco con la presbicia. O sea, y me lo pone en los ojos y lo que estoy percibiendo del entorno, lo borroso que veo del entorno, me lo pone en evidencia, ¿sí? Pero puedo seguir diciendo, no, yo quiero seguirme viendo joven. Es más, yo me voy a echar es como henna por acá para estas canas y demás. Sí. Sí. Y me puedo hacer el loco con esto. O sea, yo siempre como seres humanos tenemos libre albedrío. Ujú. Y el libre albedrío puede ser una bendición o una maldición, en el sentido de que puedo tratar de evitar a toda costa el supuesto paso del tiempo. En este momento yo veía a mujeres de mi generación que lucen muy bien sus canas, cosa que la generación pasada ni se les ocurre. O sea, están todo el tiempo en el salón de belleza tinturándose en las canas, ¿sí? En este momento es como si de alguna manera la evidencia del tiempo me está diciendo, vas a seguir siendo Cuchi Kent, Cuchi Barbie, o sea, vas a tener, ¿sí? O le vas a dar paso a la sabiduría del tiempo y vas a empezar a cultivar así como de niña a adolescente empezaste a cultivar tu erotismo, tu sensualidad, tu cabello bello, tu mirada coqueta, ¿sí? Tal vez, ¿qué tal con el paso del tiempo en otras épocas empezar a cultivar esos conceptos filosóficos que impactan o esa visión y esa capacidad de ver por debajo de las mesas cuál es la coja, ¿sí? Que no lo da sino el tiempo y la sabiduría del tiempo. ¿Qué tal si cultivamos otros valores, otras virtudes? ¿Sí? Pero fíjate cómo existimos personas que con 51, 52 años seguimos siendo eternos niños y decimos el tiempo no pasó y seguimos siendo los mismos erráticos que además no nos damos cuenta
los mismos, no sé, disolutos, faltos de concentración, porque no queremos que el tiempo pase y negamos la posibilidad o seguimos siendo el mismo, no sé, el mismo adolescente por siempre. Seguimos a los 52 años, sigo, no sé, jugando videojuegos, pasándome una noche entera allí porque, porque ¿cómo se me ocurre que voy a pasarme una noche entera leyendo ese libro? ¿Sí? Cuando son funciones más de otro tipo de edades. A lo que voy con esto es que Saturno pone en evidencia, ¿qué vas a hacer con la evidencia que te ha estado Es- poniendo desde el 25 de mayo? ¿Te sigues haciendo el loco? O sea, ¿ya te diste cuenta que tus hijos, por ejemplo, crecieron, están haciendo su vida y tú lo sigues viendo como un bebé y tú sigues robándole la adultez? ¿Sí? O ya te diste cuenta que por más que hagas y que cuides a ese padre o esa madre enfermos con una situación compleja, nunca te lo van a reconocer, nunca. Y sigues insistiéndolo, por más de que te pone la evidencia la vida de que en ellos no está el reconocimiento, sino en ti mismo. ¿Sí? Entonces un Saturno en Aries, lo que entra a trabajar ya a partir del 14 de febrero, cuando ya haga los cierres pertinentes, es no estés esperando del entorno que el proceso se haga afuera. El proceso se hace es adentro. Si tú estás esperando la valoración de tu papá o de tu mamá o de tu familia afuera, estás mal. O sea, y si estás trabajando solamente con un Saturno en Pisces, desde la culpa, a ver si recuperas los 29 años en donde no se hicieron las tareas cuando se debían hacer y que ahora, pues entonces vas a delegar al cuidado de tu papá o de tus hijos o el que sea para redimir esa culpa, pues entonces tampoco, eso no está sirviendo. Lo que aquí funciona es hacerte cargo de ti mismo y esa es la invitación. ¿Cómo? Haciendo cierres, en duelo, en duelo, en duelo. ¿Qué es en duelo? En duelo, mi papá y mi mamá que no van a darme el merecimiento o la valoración o la apreciación que yo necesitaba. Lo enduelo, es decir, duele el proceso, pero me doy cuenta que es así y no estoy con la bendita esperanza de que algún día sí me lo digan, que algún día sí me pidan las disculpas que, sí, no, eso por más de que hagas no va a pasar, pero si más bien enduelas el proceso, haces un duelo del proceso, dices, ya tengo clarísimo que ellos son así y que yo soy así, necesitaría eso, pero como ellos no me lo pueden dar, o bien voy a buscar quién me lo dé, o bien voy a empezármelo a dar a mí mismo, en lugar de estar esperando qué, ¿sí? Ese es el proceso del duelo que viene a ser Saturno entre el grado 25 y el grado 0 de Aries, 25 de Pisces, 0 de Aries, donde con la evidencia cierro procesos, cierro, sano procesos, lloro procesos, entristezco procesos, ¿sí? Pero suelto el proceso. Y no estoy con la bendita esperanza de que algún día eso se va a recuperar. ¿No? esa es una. Y también para complementar esa parte que tú mencionas, Juan, empezar a soltar de que el tiempo lo va a curar. Porque como Saturno es el tiempo, entonces eh, más adelante y el tiempo lo cura. El tiempo no. Si el tiempo fuera terapéutico, si el tiempo fuera si la psicología, pues imagínate, llegaríamos a los 80, 90 perfectos, porque el tiempo ha curado todo esto que pasó. Lo que me pasó a los 20, el tiempo me lo curó 40 años después y llegué sano a los 60. Por eso se dice que Saturno es un planeta muy exigente, Saturno es un planeta muy severo, Saturno es un planeta que no coopera a menos que nosotros nos movamos nuestra estructura, movamos nuestros huesos, por eso rige los huesos. Entonces como que a veces, ¿y qué tiene que ver que Saturno rija los huesos? Porque con los huesos pues es tu esqueleto. Entonces necesitas desplazar tu esqueleto de aquí a allá. Ay, pero ¿cómo habla usted? ¿Cómo acosa? ¿Cómo me obligas? ¿Cómo me presionas? Esa es la representación de Saturno, o sea, la forma de nosotros poder es Saturno que dice dos opciones, o usted mismo movilice su propio esqueleto del punto A y llévelo al punto B, y si no va a sentir que el mundo lo empuja, empuja su esqueleto, ese es el problema.
Entonces Saturno es como esa enseñanza que dice, no me vea como malo, rijo los huesos, soy regente del sistema óseo por eso, porque el sistema óseo está dentro de ti, nadie puede mover tus huesos, pero si tú no los mueves y no los accionas, vas a sentir que los demás te empujan, empujada por la vida, empujado por el otro, empujado por el vecino, empujado por mi mamá, por mi papá, por mi pareja. Espérate que me llevas a tu ritmo, yo no soy tú. Entonces empieza esa confrontación de la persona se defiende a través de la culpa diciendo yo no soy tú, yo soy diferente. Pero es por la sensación de cómo no estás haciendo, me da la sensación. Pero si yo empiezo a hacer, si yo empiezo así sea pasos pequeños, empiezo a dar pasos, lejos de que los otros alrededor yo sienta que me están empujando, siento que me están acompañando, siento que me están apoyando. Los veo a los demás como un apoyo, claro, y se vuelve, eso es Saturno. Por eso la mejor manera de poder vivir estos tránsitos cuando Saturno está retrogradando es no confiarnos de que el tiempo, porque ahí está Saturno calladito, por eso es el planeta callado, aislado, serio, por allá en la esquinita que no opina mucho. Entonces, si dejamos de que el tiempo, y eso yo sé que el tiempo a la final todo lo cura. Pues qué rico que fuera así, hasta a mí también me gustaría, a todos, pues qué rico, dejemos entonces todo al tiempo y que por sí solo el tiempo haga lo suyo. Está comprobado científicamente que no es así. Es más, genera más trauma, genera más espesor, genera más odio, genera más rencor. Si no se trabaja, si no se hace cargo de eso, pues entonces el tiempo cuando ocurre una violación después de 15, 20 años, ya se sanó sola. El tiempo la curó, no. Es la terapia, es el esfuerzo, es el llorar, ese es el enduelar, es el hacer todo ese trabajo. ¿Cuándo nos va a cobrar? Saturno no nos va a cobrar en Aries. Ahí va como volador sin palo. Saturno nos va a pasar la cuenta de cobro y como esto va a quedar grabado en los en vivos, lo vamos a sacar por allá en 2 años y medio cuando Saturno esté entrando en Tauro. Saturno está entrando en Tauro es donde va a pagar el trabajo que se hizo antes o va a cobrar, va a quitar algo de Tauro, algún recurso, algún tema, algo valioso te lo cobra y dice, no, esto viene de atrás. Entonces estamos en un momento donde sí hay que hacer. Con Saturno retrógrado no podemos dejarle al tiempo ni media, porque esa es la sensación de que el tiempo lo va a hacer y no. Es hacer, es mirar. Una vez identificado, y de verdad que esto hasta con amor lo decimos, ustedes y los que están viendo esto, apersónense, háganse cargo, por eso es Saturno, no hacerse cargo de que si ya estoy viendo esto, ¿cómo lo soluciono? Hay soluciones. Hay soluciones, a lo mejor es un tema muy físico, a lo mejor es un tema muy de salud, muy de moverse, de rutinas, de hábitos, a lo mejor es un tema de pareja, a lo mejor es un tema de hijos, a lo mejor es un tema de dividir, de soltar. O sea, no todos tenemos que vivir el mismo proceso, pero una vez ya identificado, la tarea es cómo se resuelve esto. En el mundo saturnino, ¿quién resuelve esto? ¿Un abogado? ¿Un contador? ¿Un médico? ¿Un terapeuta? ¿Un psicólogo? ¿Lo resuelvo yo? ¿Soy yo o sea, soy yo en este momento el que debo cortar y bajar esto? ¿Debo accionar? Porque a veces pueda que no sea una profesión específica y si no encuentras una profesión específica es porque eres tú. Entonces soy yo el que debo accionar en esto y llevarlo a cabo para poder generar eso y soltar, porque finalmente el propósito de Saturno es o me amarro, me anclo, me ato, me freno, que es la sensación que da Saturno de freno, o me suelto, porque también es el planeta que corta, es el planeta que libera, es el planeta que pues rige la muerte, o sea, ya pasas de acá, suéltate de acá y trasciende hacia allá. Entonces es como estar en ese momento de clase, ya habiendo conocido los últimos meses qué es lo que la vida está pidiendo de cada uno de nosotros. Hay algo también que va ahí de la mano, ¿no? Y es que está Neptuno. O sea, a este cuento le falta un pedazo que está Neptuno, que a lo mejor, como Neptuno está acompañando todo este proceso que hemos venido hablando con Juan, ahí es donde Neptuno mete la cuña. Y cuando Neptuno mete la cuña en este proceso tan físico, tan árido, puede ser la imaginación, la ensoñación o el tema espiritual del que hemos hablado tantas veces. Si solo fuera Saturno retrogradando en Pisces, solito, y Neptuno estuviera por allá en otro lado del zodiaco, pues no lo traeríamos a colación. Pero como está ahí,
también hay que ver hasta dónde me hago cargo también de ese proceso espiritual, o yo, Saturno, identifico algo y empezamos a jugar con el uno o con el otro, que esto es súper delicado, Juan. O que Saturno el tiempo lo solucione, o entonces Neptuno, desde la espiritualidad, pase algo y que mire a ver qué. Y yo me quedo en la mitad. Y entonces, ¿quién integra esa sustancia de planetas? O sea, ¿quién está viviendo esos planetas? Porque es que Saturno y Neptuno no es que le interesen vivir el proceso de tu vida. Entonces hay que ser muy, muy diligentes en qué es espiritualidad para nosotros por el tema de Neptuno, en Saturno ahí, y si le estoy dejando que el tiempo lo solucione o estoy dejando que Neptuno, de una manera espiritual, fantasiosa, eh, se solucione por obra y gracia del Espíritu Santo, que puede también dar eso, ¿no? O sea, es un momento ahí de mucha tensión, confusión y de tener muchas verdades claras, porque si no se confunde entre mi propia mentira y resulto creyéndome la mentira, y que eso no es lo delicado. Lo feo es la caída, o sea, lo feo es la aterrizada, porque si ahí se pudiera quedar uno, pues todos vayámonos para allá y quedémonos ahí. Pero lo feo es que no van a estar retrogradando todo el tiempo. Se van a poner directos y nos van a mostrar una realidad que esa es la realidad que duele. Por eso muchas veces el tema de cuando algo pasa no es lo que me hicieron, sino es, uy, esa imaginación, yo dónde estaba imaginándome pensando esto, acerca incluso de nuestra propia vida, ¿no? De nosotros mismos. ¿Cómo ves esa cuña de Neptuno? ¿Cómo la empatas? Uah, es que acabas de decir muchas cosas y bueno, voy a ir cogiendo partecitas de lo que acabas de decir. Uno, me ha fascinado la imagen de mueve el esqueleto, ¿no? Mueve el esqueleto, o sea, para eso lo tienes, ¿sí? Si no, te empujan. Mira, mira lo horrible y eso es muy desde la sombra, ¿no? Desde lo que viene desde afuera. Cada vez que nosotros nos están empujando, nos agreden, nos espichan, ¿no? Sí, uno dice, hombre, pero mírame, aquí estoy, ¿sí? El inconsciente hablando, es que no estás moviendo el esqueleto. O sea, es como, entonces recibo un empujón de lado. Esto, digamos, cuando estamos caminando por allí, pero psicológicamente es cada vez que nosotros decimos, ay, mejor ni me acuerdo de esto, mejor no lo veo. Y, ay, que siga su curso natural las cosas, a ver, a dónde me llevan, ¿sí? A veces es una buena posición, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, y sobre todo con un Saturno cambiando de sitio, está diciendo, ¿y cuál es tu postura frente a esto? O sea, ¿cómo te posicionas frente a esto? ¿Y qué pasos vas a dar frente a esto? ¿Sí? Porque es Saturno entrando en Aries, es Marte, ¿sí? Entonces no es un momento para quedar pasivamente con el proceso, sino... Ahora, con respecto a lo que precisamente dices de que el tiempo lo soluciona todo, em, el tiempo lo soluciona todo, sí, pero en la medida en que yo haga algo, ¿sí? O sea, no es el mismo tiempo, no es una mano mágica que... eh, y con respecto a esto de Neptuno que mencionas, es que es muy bonito porque es entonces como el tiempo lo soluciona todo, pues entonces voy a repetir esta frase por 21 días, 7 veces al día. Y entonces el secreto se va a abrir ante mí. Y entonces, no, es que no tengo dinero, entonces me voy a repetir internamente que todas las mañanas me va a llegar un cheque a la portería de mi edificio, en lugar de trabajar con toda esa energía para ver en qué me ocupo, o para qué es que soy bueno, o qué puedo aportar a lo social también. ¿Sí? Eh, Que, que esto sigue siendo parte del narcisismo, ¿no? Como si todo el mundo estuviera a mi disposición y si yo repito la frase, entonces el mundo se va a poner de acuerdo a lo que yo tenía pensado para mi vida. ¿Sí? O sea, son tipos de evasiones infantiles y neptunianas, ¿sí? Donde es como si simplemente los sueños se va a hacer realidad. Los sueños Neptuno, Saturno se va a hacer realidad, ¿sí? Pero es que hay que mover el esqueleto, hay que mover la concentración que tenemos frente a un tema. Lo que creemos que se muere por sí mismo, que el tiempo se lo va a llevar y que se va a acabar, no se muere, nos mata. Aquellas cosas que nosotros no hablamos, no mencionamos, no lloramos, no las reímos, no las gritamos, no las dramatizamos,
no se van a ir, se quedan enconándose en el tiempo, como lo que hacía Saturno en la mitología, ¿no? Él se comía a sus hijos creyendo que de esa forma evitaría que lo destronaran o evitaría perder el status quo. Pero lo que sucedió es que ellos estaban allí en el vientre y que cuando llegó Júpiter hizo que Cronos vomitara a todos sus hermanos y volvieron a aparecer. eh, y peor, a destiempo, ¿sí? Entonces es algo así como, no, es que yo no voy a hablar de las cosas que me sucedieron. Claro, es entendible, porque la víctima no habla cuando quiere, la víctima habla cuando puede, cuando le preguntan y cuando tiene la atención y la empatía suficiente. De resto, la víctima no va a hablar. Y nosotros creemos que por no hablar de esas situaciones que nos traumatizaron, se van a esfumar, se van a perder en el tiempo. Y resulta que esas situaciones que nos traumatizaron terminan dominando nuestra vida de una manera inconsciente. ¿Hasta cuándo y cómo? Con síntomas, con furia, con cólera, con angustia, mm, con miedo, con inseguridad, bueno, con todos los síntomas psicológicos y físicos e incluso con actitudes que llevo a realizar con mi gente, con los que amo y que después pido hasta disculpas porque no sé por qué actúo de esa forma. Lo que pasa es que somos esclavos de aquello que no mencionamos, porque no tenemos dónde hacerlo, porque si lo hacemos en el entorno normal y cotidiano, nos podemos incluso retraumatizar, porque nos van a decir, ay Juan Carlos, eso no es para tanto, ya olvida eso, dale vuelta de hoja. Nada más peligroso para la psique que eso, ¿sí? ¿Cómo es de importante encontrar quién me escuche, quién atienda mi problema o la forma también de hacerlo? Si yo más bien hago una novela en donde cuento esta situación dramática de cómo yo sentí y viví la vida, pues por supuesto voy a tener una escucha, el mismo papel me está escuchando, pero posteriormente si se vuelve una novela famosa, pues imagínate, ¿sí? ¿A cuántos no puedo ayudar con poder airear mi posición traumática? Y que eso ayuda a mostrar que no soy el único, tanto el que me lee como el que lo escribe. Entonces, desde esa perspectiva, pensar que el tiempo va a esfumar los problemas y se los va a llevar es un grave error. Y un Saturno pasando hacia Pisces está poniendo en evidencia todos los procesos traumáticos que vivió durante 29 años haciendo el ciclo entero. Y al poner en evidencia esos procesos, ¿qué voy a hacer? ¿Los voy a evadir repitiendo una frase 21 veces por 7 días? ¿Sí? ¿O voy a simplemente con imaginación activa a cambiar esa situación? ¿Sí? Y a decir, es que si no me acuerdo, no existió. Y volviéndome entonces de esa manera esclavo de ese padre enfermo o de esos hijos que ya están grandes o de un trabajo absurdo, porque lo que estoy inconscientemente es subordinado a tratar de resolver algo con la culpa, cuando en realidad lo único que tengo que hacer en el proceso es ponerlo en evidencia, darme cuenta, no adornarlo, sino verlo, hablarlo, socializarlo, integrarlo en espacios adecuados, por supuesto, para no tener una retraumatización, y de esa manera dar pie libre para una nueva cosecha, para una nueva siembra que viene con un Saturno en Aries. De lo contrario, vamos a vivir en la esclavitud de esas situaciones del pasado, inconscientemente además. Me gustó esa palabra que dijiste, imaginación activa, porque ahí es vincular esa parte de Neptuno y de decir, sí, ahí estoy en esto, estoy reconociendo esta parte en mí y el plan de trabajo, el proceso que voy a hacer es este. Y mira que muchas veces en estas fases de Saturno retrogradando, cuando nos hacemos cargo y decimos, bueno, con todo y lo doloroso y con todo lo que esto significa, me voy a pegar un tiro en un pie. Vámonos con eso. La vida me está poniendo con esto. Ok, pues vamos, adelante. ¿Quieres esto de mí? Vamos a hacerlo. Y como ahí es donde sí ocurre que al momento que tenemos esa fuerza de darle frente a eso, la vida la cambia y la pone distinta y dice, ah,
Yo me imaginé, yo que me estaba imaginando que esto era terrible. Y yo tanto que le había hecho el quite a esto. ¿Qué cambió la situación? ¿Por qué yo estaba imaginando que esto era terrible? Porque todo se acomodaba así. Yo no sabía esto, o yo no esto, lo otro, o pensé de esta persona, o pensé. Cuando todo parecía terrible, fíjate que en el mismo momento que me lleno Saturno, retrogradando de valor, asumo y digo, ok, vamos a darle frente a esto, empiezan muchas cosas a caerse por arte de magia. Y no es tanto por arte de magia, sino que al haber asumido, al haber dicho, sí, lo voy a hacer, desde nuestra psique se empiezan a caer una cantidad de miedos y de velos donde ya queda verdaderamente el reto que era hacerse, que a la final no era tan grave. Y yo asustándome por esto, ¿cuántos de nosotros en la vida no nos ha pasado que quitamos y quitamos y quitamos y hágale el quite y no y después y es que me da miedo, es que es terrible, es que es difícil, es que, en fin, como la historia a ver si esta historia de soltar, ¿no? Tienes el lápiz y suéltalo y bueno, pues es que si lo suelto se va a caer, de eso se trata, que se caiga el lápiz. Suéltalo, ¿no? Pero si lo suelto la mano me va a quedar abierta. Pues claro, la mano queda abierta, queda libre porque lo sueltas, lo liberas. Suéltalo, pero es que si lo suelto, ¿de dónde me voy a agarrar? Pues no pasa nada que no te agarres de nada, o sea, el vacío existe. También está bien el vacío. Si lo sueltas, pues quedas sin agarrar nada. Y la presión y la tensión y toda esa tensión que tienes ahorita por tenerlo apretado, se libera. Así, solo con soltarlo, sí. No, eso me va a doler. No, eso no duele. Claro que sí. Cuando ya tomo la decisión de decir, esto puede ser un hijo, esto puede ser un trabajo, esto puede ser mi pareja, o sea, el lápiz puede ser algo. Y cuando ya digo, bueno, pues sí, lo voy a hacer, que hijo de madre, me quedo sin nada. Yo pensé que iba a ser terrible. Y sí, ya está hasta mejor. Ya, ay, yo asustándome por nada. Es como si Saturno premiara la valentía de dar ese paso y de decir, cuando te llenes de ese valor y cuando te llenes de esa fuerza para dar ese paso, te vas a dar cuenta que eran muchos fantasmas, que lo habías alimentado, venías alimentando tanto eso, que el simple hecho de llenarte valor y decir, pues le voy a dar frente a esto. Si la vida me está poniendo con esto es porque es mío y le doy frente a esto, te premia. ¿Y cuál es el premio de Saturno? El premio de Saturno es haciendo sentir que yo puedo, que sí podía hacerlo, haciéndome sentir y dándome cuenta de que sí, que yo puedo con eso y más. Es más, sale esa valentía de, bueno, ¿y ahora qué más hay que soltar? Ya me queda gustando qué más tengo que soltar en mi vida. Y se llena de seguridad, de autoestima, de fuerza, de energía. Y finalmente ves que, o sea, que era yo el que también estaba deteniendo las cosas porque el lápiz se fue y se cayó y siguió su vida, siguió su círculo. Siguió su círculo y entonces todos empezamos a fluir y fue mejor. Increíble. Y yo frenando eso en mi vida tantos años. No, es que si yo lo hubiera sabido, este es el momento donde Saturno dice, yo premio cuando usted se atreve a enfrentar eso que es tan doloroso y eso que es tan terrible. Por eso a veces se caen los míos. Y si no, sigo ahí. Y por el contrario, alimentando esa sensación de que va a ser y que yo no puedo, porque es que si lo suelto, Juan, ¿cómo va a ser mi vida frente a eso? Ahí es donde está ese premio saturnino, ¿no? Y Javier, y lo curioso es que eh, Saturno pone en evidencia que por estar poniendo la mano así, se me inflamaron las articulaciones, los tendones se fregaron, ¿sí? Y también el paso del tiempo ya está diciendo, ¿de verdad otro año agarrando eso? ¿En serio? O sea, es como, ¿sí? Eh, ¿A qué voy con esto? A que mm, cada vez que tenemos en el ciclo de Saturno, observémoslo en el ciclo natural de cada uno con Saturno, que es más o menos cada 7 años y medio, 7 años y medio, 8 años, en donde hace Saturno, nacemos con una posición y a los 7, 8 años hace la primera cuadratura. Pues el niño se va a empezar a vestir solo, pero digamos que no lo hace porque la mamá es muy querendona, le sigue dando la cucharadita en la boquita y lo sigue vistiéndose. Entonces, bueno, obvié esa parte de mi vida. A los 14 años, pues toda la explosión de hormonas y de necesidad de individualidad hace que yo empiece a tener amigos malos y difíciles y llegar de pronto tarde y escaparme. Em,
Capar clase, ¿no? Era que decíamos la vez pasada, bueno, hacer. ¿Qué es eso, Juan? ¿Qué es eso de capar clase? Y entonces a los 14 años tampoco lo hacemos, ¿no? Porque, ay, no, es que mi mamá es tan bonita y mi mamá me protege tanto y mi hogar es tan bonito que yo, ¿cómo me voy a atrever a traicionarlos? ¿Cómo me voy a atrever a tener una idea distinta a la de mi familia, ¿sí? Entonces, claro, llegan los 21 años y uno de los 21, pues debería, no sé, empezar a tener uno algún ingreso personal, algún trabajo, algo que le permita a uno sentirse más digno de ser uno mismo y demás, y sus valores para invitar a su pareja a algo, y, ¿sí? Pero no, papi, ¿qué te vas a poner en esas? Acá lo tienes todo. Eh, Más bien estudia tu carrera, tranquilo. Yo te sigo pagando todo aquí. En la casa no te vas a poner a perder el tiempo de esa manera, ¿sí? Entonces, claro, llega a los 29 años, en el retorno de Saturno, y nos sentimos vacíos, eh, sin haber cultivado unos procesos y unas herramientas de individuación. Y ahí es el momento en donde hay una gran crisis. Cosa contraria, si a los 7, 14, 21 hemos hecho un proceso de individualidad, cuando llegamos a los 29 llegamos con una cosecha y entonces nos disparamos, ¿sí? Entonces, nunca es tarde para hacer estos procesos, Sí, pero a lo que voy con este ejemplo, esta analogía del ciclo de Saturno, es que Saturno pasando de Piscis a Aries es la gran grieta cósmica que a nivel humano a todos nos toca de alguna forma. Y se lleva algo, así como a los 7 se llevó los juguetes, la niñez, ¿sí? A los 14 se llevó el cuidado y la atención y ver a mis papás como dioses, ¿sí? A los 21, no sé, se lleva ese primer hogar para empezar yo a construir mi hogar con mi pareja o mi vida individual, ¿sí? Y a los 28, 29, pues es tener ya mi espacio, mi territorio como tal. Siempre se lleva algo, ¿sí? Entonces, por eso ese ejemplo del lápiz que tienes agarrado o el globo que tienes agarrado con tanta fuerza para que no se vuele, para que no se vaya, ¿sí? Él se está llevando, el tiempo se está llevando ya algo, se está llevando tu fuerza, tu dinamismo, se llevó también el objetivo que tenías prioritario para tener ese lápiz agarrado entre tus manos. Ya el objetivo no es lo mismo, ya las cosas no son iguales. Pero si sigues evadiéndolo y sigues negándolo, y más con Neptuno pasando por ahí, te sigues poniendo un velo, imaginando y llenándote de esperanza de que, no, es que este alcohólico sí va a cambiar un día y este mentiroso sí va a cambiar esta situación, ¿sí? Y sigues agarrado a una situación, pues no te estás dando cuenta que ya no eres el mismo, que ya no, las condiciones no son las mismas y como tal estás es perdiéndote, echándote a perder, enfermándote incluso, sosteniendo lo insostenible. Eh, por eso, qué gran momento para darnos cuenta, poner en evidencia. Hombre, el tiempo pasó. Los actores eh, que pertenecían a este sistema entraron en otras dinámicas. ¿Cómo, qué hago yo con eso? Es un cuestionamiento interno. ¿Voy a seguir agarrado o suelto? Lo entrego. Y hago el duelo. Me duele el proceso y lo suelto. Y evidencia. Yo lo he visto cada vez que Saturno me hace cuadratura, mi Saturno natal o oposición, algo se rompe, Javier, y algo se deja atrás. Y es como la renuncia, renuncio a. O sea, un Saturno terminando en Pisces también está diciendo, como sociedad y como colectivo necesitamos renunciar a algo que consideramos como un gran valor inamovible, como también como una cosecha, como un regalo de lo que hemos recibido de la vida, de la tierra, pero ya cumplió su ciclo, ya no más de lo mismo. Es como soltamos esa identificación que estábamos haciendo con ello para entrar en un proceso distinto de vida. y mira esto, esta parte que tú mencionabas de continuar ahí, la sensación de cansancio y la sensación de que la vida es pesada, porque tiene que serlo y es. Cuando sostenemos y queremos defender algo, pues gastamos mucha energía ahí, haciendo presión, haciendo fuerza para que no se vaya o para continuar, que siga, y eso cansa, cansa la materia.
cansa el alma, cansa la emoción, cansa la mente, cansa. Entonces, de ahí también viene el peso de la vida, porque Saturno se encarga también de eso, de reflejarnos el peso y lo costoso que es de por sí sostener nuestra propia materia. Nuestro propio esqueleto tiene un peso, entonces mi ego pesa 80, 50, 90 kilos, ¿sí? Tiene un peso, la estructura física tiene un peso. Entonces Saturno dice, dése cuenta que hay un peso, ¿sí? ¿Para qué lo hace más pesado? ¿Para qué lo lleva más allá? ¿Para qué triplica tu propio peso? Si ya tus huesos, el simple hecho de existir como materia, ya genera un peso de vida, una responsabilidad, un sostenerme, un aprender a vestirme, un aprender a... El simple hecho de sostener la materia, de sostenerme en pie, sin sumarle nada, sin sumarle ninguna carga. El simple hecho de sostenerme en pie ya me obliga a que debo hacer, a que debo moverme, porque si no, no logro sostenerme en pie dentro de una sociedad, dentro de un esquema, dentro de un círculo, dentro de un sistema. Y si a eso, a ese peso que ya es existente, que es por defecto, que ya está, le voy a meter peso de atrás, le voy a meter peso mental de atrás, le voy a meter el agarre, pues se hace la vida pesada y me cuesta y cuesta esto que estoy llevando a cuestas. Por eso es muy lo que mencionabas tú al inicio del live, es ese el sacrificio. ¿Qué sacrificio? O sea, ¿qué sacrificio vivir? ¿Qué sacrificio estoy pagando? ¿Qué será? Y se siente así cuando leía en un libro, pues en un libro y en la parte de la película que podemos ver la estructura de Hades y de Saturno cuando le preguntan a Hades, ¿y por qué acosas tanto a la humanidad? ¿Por qué te gusta afligir tanto a la humanidad? ¿Y por qué de manera saturnina te la pasas acosando a los humanos? Y dice, no, donde yo los acosara, yo no hago nada. Ellos solitos se hacen la vida imposible. Ellos solitos se acosan, ellos solitos se hacen daño, ellos solitos hacen que esto exista. O sea, yo a la final no hago nada. Tú también les creíste que soy yo el que los acoso, que soy yo el que les pongo difícil la vida, que soy yo el que les pongo, no, no necesitan de eso, solitos lo hacen. Solitos se encargan de que les pese sus propios huesos, de que su propio peso corporal se triplique, ellos se encargan solos de eso. Entonces, claro, es muy reflexivo estos 6 meses y si hacemos el trabajo bien en lo que es Saturno en Piscis, pues obviamente la recompensa viene. ¿Y cómo viene la recompensa? 14 de febrero del 2026, cuando Saturno entre en Aries y empezamos un inicio distinto. ¿Y cómo recompensa Saturno? En Aries, con valor, con ahínco, con seguridad, con autoestima, con fuerza, con reconocimiento. Entonces soy una persona distinta, Saturno Aries, ya soy esto, ya me siento fuerte en esto. Antes me sentía débil, ahora me siento fuerte en esto. Antes esto me dolía, ahora ya lo recuerdo, pero sin sufrimiento. La experiencia del dolor está, pero me quedó la riqueza de. Ahora comprendí, ahora ya siento que esta relación con mamá, esta relación con papá, esta relación con hermano, con hermana, con mis hijos, no puede ser igual. No, no puede ser igual porque no somos los mismos del ayer. Hoy los disfruto de una manera distinta. Hoy soy más libre, hoy soy más distinto en pro de evolución. Esas son las recompensas de Saturno, de adentro hacia afuera en esa estructura. Y sabes, Javier, hay algo que tiene que ver con el orden de los planetas. El Sol es el centro y Saturno es el último planeta visible a ojo desnudo. ¿Mm? Entonces, para los antiguos era el punto de más oscuridad, ¿sí? Saturno. Eh, por eso Capricornio, desde la astrología occidental y del hemisferio norte, es el invierno, donde las noches son más largas, Capricornio. ¿Sí? Y el opuesto, Leo y Cáncer, son los meses estivales del año, donde hay más sol, donde está el verano en el hemisferio norte. Y esto, ¿por qué lo quiero representar? Porque Saturno es el antihéroe, o sea, el antisol. ¿Sí? Está el sol y el antisol. ¿Sí? Si no, si Superman no tuviera Lex Luthor, qué pereza de película. ¿Sí? Qué pereza de película, qué pereza
qué pereza no tener un reto, qué pereza no saber de qué estoy hecho y de qué estoy construido. O sea, qué pereza Superman con toda esa fuerza para abrir de pronto solamente la lata de atún. ¿Sí? Y no saber que tiene todas las capacidades que solamente se ejercen gracias al ex Luthor. Esto es un poco lo que sucede con Saturno. Los retos de la nueva vida, las evidencias de la realidad que habitamos, la evidencia de la naturaleza y la biología que nos rodea, que es cruda y ruda, como los climas, como el clima, como la evolución de la misma Tierra, que vida come vida y se va autogenerando, ¿sí? Si no tomamos evidencia de eso y seguimos viviendo en un mundo paralelo, en un mundo imaginario, en donde creemos que todo siempre va a estar ahí disponible, algo así como María Antonieta cuando dice, pero ¿por qué pelean por pan? Si pelean por pan allá en la Revolución Francesa, pues coman torta, porque como ella tenía en su mesa pan y torta, si no había pan, comía torta. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, Saturno lo que nos dice es, ¿cuál pan y cuál torta? ¿De qué está hablando? Despierte, o sea, rasgues el velo que la gente está muriendo de hambre. O sea, no sea... Sí. Esto es, digamos, lo que hace Saturno. Por eso es el antihéroe, porque al ponerme en evidencia, el Sol trabaja sobre ello con conciencia, porque ya veo Sí. que hay, ¿sí? Y entonces saco virtudes, y saco talentos, y saco posibilidades. Y esa es la función de Saturno, es Lex Luthor, ¿sí? O podríamos decir también en lo judeocristiano, pues es la función de Judas, que es entregar a Jesús para que haga lo que tiene que venir a hacer, ¿sí? Es decir, en cualquier historieta el contraste, la oscuridad. eh, y por eso, desde esa perspectiva, que nos demos cuenta de las cosas en lugar de hacernos los locos, ciegos, mudos con los temas, con esta temporada de Saturno haciendo retrogradación en la grieta cósmica de Piscis a Aries, es el momento de esto es lo que hay, la evidencia. ¿Sí? Entonces, acá también decían en los comentarios que interesante ver también los contratos implícitos que hemos firmado en el pasado, o esos mandatos familiares, o esos temas que simplemente hacemos por omisión. Saturno nos pone ahí en evidencia. ¿Y qué vas a hacer con esto, no? ¿Mm? Ahí es la crueldad de Saturno. Uy, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? La crueldad de la que venimos, por eso es un planeta crudo, es un planeta frío en el sentido de que Saturno es exigente en mostrar la realidad y decir, date cuenta que el bosque en el que vives tiene peligros y que el peligro no es malo, sino que hace parte de todo lo que se está viviendo. Y sobre todo a ese comentario que tú refieres, Juan, muchas veces hacen más daño los contratos que no se pueden disolver a través del papel. Vaya y venga aquello que se puede disolver en una notaría, porque a la final el notario, aunque ninguno de los dos hayamos hecho el proceso, el notario en una hoja lo pone. Pero ¿y qué hay de todas estas lealtades invisibles donde vengo haciendo para aparecer y para estar, donde no hay en una hoja escrito, pero se supone que tengo que hacerlo? Porque es mi mamá, porque es mi papá, porque son mis hijos, porque me toca. No es que tengo que estar ahí tengo que estar ahí para ella. Así me haga daño, no importa, tengo que estar ahí. Así sea que una relación tóxica, tengo que estar ahí pero ¿por qué tienes que estar ahí? ¿Dónde está ese papel firmado que dice que tienes que estar ahí? Entonces se vuelve conflictivo porque queda en el aire de si no hay un papel como en otro tipo de contratos que sí hay un papel de inicio y de final, y aquí se vuelve un contrato eterno, donde yo le pongo la fecha inexistente que quiera y me voy en el tiempo defendiendo esa creencia, defendiendo esa lealtad invisible hacia mi mamá y a mi papá, que tengo que estar con ella, tengo que suplirla, porque además me invento, y esto digo, me invento porque la sociedad me lo impone, que sí, cuando dice, no, pero tú no estás obligado a eso. Tú no estás obligado a eso. ¿De dónde sacaste o cuáles son los esquemas? Por eso es muy Saturno. ¿De dónde sacaste la estructura de que tienes que estar ahí? ¿No será más bien
que estar ahí para ti es cómodo y es una zona de confort para evitarte a ti mismo, uy, esto es una cachetada que claro, porque es esa verdad y esa crueldad porque suena feo. Ay, ¿cómo eres? ¿No? ¿Cómo suenas de feo, de insensible, sin sentimientos? ¿Cómo me dices eso? Ahí es donde podemos ver expresada la crueldad del planeta maléfico Saturno, porque ve las cosas de una sola pieza. Y no es eso, sino que Saturno nos recuerda también en esos finales retrogradando en Pisces a qué viniste, o sea, cuál es parte del propósito de estar aquí, cuál es parte de tu misión de vida como tal, acomodarte a una regla, una estructura, un deber ser, o dónde está también el proceso de evolución, ¿no? Que eso da, Y Javier, es que con Saturno entrando en Aries está diciendo, asume, asúmete, porque lo fácil con un Saturno en Aries y con Pisces allí, entre Pisces y Aries y con Neptuno, es me sacrifico por el otro y así evado la responsabilidad que tengo conmigo mismo, porque qué miedo que las cosas no me vayan a salir bien. Entonces mejor anulo mi vida y me pongo al servicio de ese padre, esos hijos o ese entorno, o me vuelvo un coadicto de una situación eh, para evitar tener el contacto con mi propia vida, para, ¿sí? Porque pues da miedo, por supuesto. Es que es como, voy a empezarme a emparentar con Lex Luthor. Qué miedo, hacia dónde me va a llevar ese loco, ¿no? O sea, me va a pagar, me va a poner kriptonita. es fuerte, fuerte ese proceso saturnino con la invitación que nos hace Saturno a ser muy reflexivos en estos finales. Y ya es la parte final, porque aunque parezcan 6 meses, 5 meses y medio, a partir del 1 de septiembre, pues nada, llega 2026, ya está a puertas, empiezan los se nos va este tiempo y el otro año es donde vamos a encontrar los desafíos del 2026 diciendo Saturno, bueno, ¿qué se hizo? Además que viene ya recargado, remasterizado y ahí sí vamos a encontrar un Saturno sin piedad. Entonces, si estos 4 o 5 meses que pasaron lo vimos difícil, fue la probadita y fue un pie que no avanzó más de, creo que 2 grados, tal vez. Saturno estuvo en Aries grado 0, 1, 2, tal vez, a lo mucho, y retrogradó, o sea, dio una tocada. Tampoco fue que pero el ejercicio y el empujón definitivo lo va a dar el otro año cuando ya no va a entrar a retrogradar más en Pisces, sino que ya se va en el tiempo, ese sí que se va en el tiempo, y empieza a hacer toda la diligencia que tenemos que al proceso de vida. Yo creo que lo mejor, Juan, es en pausa, conscientes de mente, espíritu, emoción, pero evidentemente, o sea, si tú me dices, Javier, ¿con qué palabra te quedas? Debo hacer. Yo creo que debo hacer. Esta es la mejor manera de poder vivir estos 6 meses con Saturno retrogradando. Eh, los invito a que compren esa. Yo no sé qué tanto Juan esté de acuerdo, pero yo sí los No, invito a que totalmente. compren esa. Debo hacer, debo hacer algo, debo ejecutar, porque es el momento de justamente de eso, de introspección, de llenarme para recibir esa cosecha mañana. Y siguiendo tu idea de la síntesis de cómo sintetizamos este proceso, yo le sumaría al debo hacer mm, con a qué me invita lo que estoy viendo. O sea, eh, quítate el velo, no te hagas más que no es contigo. ¿Sí? ¿A qué me está invitando esto que está sucediendo, que viene sucediendo desde el principio de año, en especial desde mayo? ¿Sí? Y que ahora al retrogradar me lo va a poner más en evidencia. Esto principalmente a las personas que tengan planetas en los signos mutables, o sea, Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis, en los últimos grados, entre el grado 25 y el 0 del siguiente. Esos planetas que están ubicados ahí, hay toda una generación del 70 que tiene a Plutón por ahí, que está diciendo, eh, ¿ya te diste cuenta que el tiempo cambió o sigues negándolo? Y si ya te diste cuenta, ¿qué debes hacer? Ese debes hacer que tú mencionas. Y
¿A qué te invita la vida? ¿Qué invitación te está dando la vida en concreta? O sea, no te lo niegues más. No te sigas echando, no sigas viviendo el como si mis hijos estuvieran niños, como si mi papá siempre me hubiera querido, como si tuviera la familia perfecta, ¿sí? No sigas viviendo ese como si, que eso lo único que te va a llegar a llevar es a seguir sosteniendo lo insostenible. Date cuenta, no es como si, es esto, ya está pasando, está sucediendo. Atreverse, atreverse a... Bueno, Javier, entonces, tú tienes ahorita clase, ¿no? Yo ahorita entramos a clase, sí, ya tenemos clase de domingo con esta pequeña reflexión. Se nos fue el tiempo Se como nos se fue el nos fue el tiempo. tiempo. Hablando del tiempo de Saturno, se nos fue el tiempo. Yo también en una hora más o menos, la gente que está en membresía por el canal de YouTube, nos vemos en nuestro taller quincenal. Ya nos vemos en una hora más o menos. Pues Juan, próximo domingo, Próximo próximo domingo domingo vemos. hablamos, entonces ese domingo es ya domingo 31 y fíjate, va a ser precisamente cuando cambie Saturno a Piscis, entre el domingo 31 y el 1 de septiembre. Sí, podríamos traer un título, ir mirando el título, que, cómo se da, cómo se acomoda esta semana para el próximo domingo. ¿Te Eso, parece? sí, así mismo. Pues gracias, Juan. Un abrazo para Un todos abrazo, también, a gracias la a audiencia. toda Gracias la por audiencia, esos comentarios tan bellos que han acompañarnos. estado enviando y esas realimentaciones continuas. Muchas gracias.